El día de hoy toca la tercera bienaventuranza y como tomó Murilo de costumbre en la pasada, vamos a leer la parte del capítulo del 1 al 5 de Mateo 5. Y es bueno que tomemos como costumbre poder memorizar la palabra, ¿no? En este caso es bueno que podamos capaz ir memorizando esto porque a final de año capaz parte o si no todo el capítulo 5 deberíamos aprendernoslos de memoria. Y dice así, Mateo capítulo 5 versículos 1 al 5. Y dice de la siguiente manera, viendo la multitud, subió al monte. Y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ahora la nueva bienaventuranza que estudiamos hoy es bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Tomemos un momento para orar. Padre poderoso, gracias por tu amor, por tu misericordia, por salvarnos, Señor. Pero también por darnos el privilegio de tener en las manos tu palabra, Dios mío, y poder revisar este sermón que tú mismo diste hace casi ya 2000 años. Te rogamos que estas palabras, Señor, que trascienden el tiempo, que trascienden las eras, la cultura y todas las cosas, puedan hallar cabida en nuestro corazón. Y que a través de tu mensaje, Señor, como cantábamos anteriormente y hacíamos esta declaración con nuestras bocas, de que queremos menguar para que tú crezcas, a través de tu palabra entendamos cómo hacerlo, Señor, y poder encontrarte a ti cada vez que nosotros menguamos y somos menos nosotros en nuestras propias vidas. En el nombre de Jesús, amén. Bien, esta predicación se titula Los mansos herederos. Creo que el título ya se entiende justamente con la propia bienaventuranza, pero vamos a ir desarrollando toda la predicación. El cine es algo que influencia la vida del ser humano. Y a pesar de que en estos días capaz nosotros no vamos tanto al cine, capaz consumimos plataformas digitales o esperamos que las películas salgan en plataformas digitales, el cine como arte, como tal, ha influenciado demasiado en la vida de los seres humanos. Y nosotros estamos en nuestro presente, en el día de hoy, estamos en el ocaso de una de las eras. Siempre el cine tiene eras. Antes en los 40, 50 estaban las películas del viejo oeste. Ninguno de nosotros vivió esa era. En las del 70 empezaba la ciencia ficción un poco con Star Wars, Star Trek. En los 80, bueno, todo esto de, digamos, las de superhéroes sin poderes o sin superpoderes. Pero nosotros estamos viviendo el ocaso de la era de los superhéroes. De hecho, muchos dicen que Marvel está muriendo, DC dicen que nunca vivió y bueno, cosas así. Pero los héroes han influenciado nuestro comportamiento a veces sin darnos cuenta. Y es que siempre nos muestran personajes con fuerza, con poderes especiales y que con actos heroicos hacen cosas espectaculares. La idea que ellos intentan mostrar en el foco cultural es el personaje que es fuerte, invencible y que tiene la capacidad de resolver todo con poderes que los demás no tienen. A los superhéroes se les admira por su poder, por su habilidad de salvar a otros. Y hay otros héroes otros personajes que puede que no tengan superpoderes, que lancen rayos con los ojos o que puedan congelar cosas, pero tienen habilidades increíbles como saber artes marciales, tener una puntería infalible con armas de fuego o sobreponerse a los demás con valentía. Si nosotros tomamos el promedio de los héroes, la característica que encontramos o la lista de características que encontramos con ellos: fortaleza, fuerza, energía,
capaz una habilidad para poder hablar fácilmente y influenciar sobre las personas, pero encontramos mansedumbre en ellos muy difícilmente, ¿verdad? ¿Ustedes se imaginan que un superhéroe en las películas decida dejar en manos de otro el propósito por el cual está llevando a cabo lo que está haciendo? Es decir, que vamos al cine y el superhéroe ve que, en este caso, están haciendo algo malo en su nación o en donde está viviendo. Y él dice, sí, me levantaré y no haré nada. Y la película termina allí. No tendríamos entonces todas estas películas de superhéroes porque nosotros vamos al cine queriendo ver algo que escapa de nuestra realidad. Algo que puede que en el fondo nosotros deseemos ser. Sin lugar a dudas, los superhéroes influencian mucho en nosotros porque tenemos esa idea de que el mal debe siempre triunfar sobre el bien. Pero muchas veces nosotros pensamos que necesitamos los superpoderes que tienen estos héroes para poder hacerlo. Hay héroes que reciben sus poderes por la picada de una araña o porque la radioactividad hizo contacto con él y vemos que el ADN de estos superhéroes cambia y se vuelven personas extraordinarias. Pero sería ridículo decir, bueno, la humildad vino a mí porque me picó una araña y en vez del hombre araña sería el hombre humilde. Algo parece ridículo, ¿verdad? O sea, nada de eso se va a ver en el mundo de cómics de superhéroes porque no va a vender. Pero a diferencia de los superhéroes, en el ADN cristiano sí o sí tiene que estar la mansedumbre. Por eso vamos a ver en nuestro primer punto que se llama la verdadera mansedumbre, ¿qué es esta mansedumbre que estamos hablando? Vamos a leer Mateo 5:5 nuevamente para no perder el contexto de lo que estamos diciendo y el contexto de lo que se está exponiendo. Dice, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué tú piensas cuando te dicen la palabra manso? Yo casi siempre pienso en un perro. Porque cuando veo un perro que es muy grande caminando, capaz acá en Buenos Aires donde los dueños a veces dejan a los perros sin correa y nosotros vemos un perro muy grande, muy musculoso y con la boca así, decimos, rayos, me puede romper una pierna o puede hacer algo y el dueño va muy tranquilo caminando y su perro hasta se para antes de cruzar la calle y lo que yo puedo relacionar con manso es que si yo me acerco a ese perro, el dueño esté tranquilo y yo le intento acariciar, me digo, sí, tranquilo, es muy manso. Esa puede ser una idea que nosotros podemos tener de la mansedumbre porque a diferencia de las otras bienaventuranzas, más que todo de la primera, está más en nuestro vocablo. Pero ¿qué pasa respecto a los seres humanos? ¿Qué pensamos cuando hablamos de una persona que es mansa, una persona que tiene mansedumbre? ¿Qué podemos pensar? De muy seguro o es muy seguro que en nuestras mentes pensemos cosas buenas y cosas malas, capaz de lo que puede ser manso. Capaz por nuestro contexto cristiano nosotros podamos atribuirlo a una buena característica, pero ¿qué pasa si no tuviéramos ese contexto y pensáramos en la mansedumbre sin ningún tipo de preconcepto anterior? Podríamos pensar capaz que la persona que es mansa es una persona que está acostumbrada a no enfrentar los problemas, para no tener ningún tipo de conflicto y no caer en este caso en una pelea innecesaria o algo por el estilo. Capaz es muy parecido como habíamos visto en la pobreza de espíritu, podríamos decir, bueno, pero una persona introvertida sí que puede ser manso porque las personas introvertidas generalmente evitan muchos problemas en sus vidas. También como lo puede ser una persona que es muy callada, cuando hay un dicho que dice que lo más sabio que podemos hacer es cerrar la boca. Y también la Biblia dice que la sabiduría viene cuando nosotros realmente no hablamos en muchas ocasiones. Pero también podríamos pensar que una persona mansa es floja porque capaz no quiere enfrentar las cosas porque sencillamente le da flojera. No quiere, le da pereza hacer las cosas. O también podríamos pensar que es una persona que tiene la capacidad de nunca decir no. Y esto no creo que sería una buena capacidad, pero sabemos y conocemos personas que nunca pueden decir que no. Que si le dices algo, dicen sí, y hacer tal cosa, sí,
y esto y lo otro, sí. Pero antes de pensar en todos estos conceptos y ahora teniendo, digamos, el contexto de lo que tenemos como mansedumbre, refiriéndose a lo que la Biblia dice y lo que hemos escuchado una y otra vez, la verdadera mansedumbre necesita primordialmente tener unos pasos previos antes de ser en sí una realidad en nuestras vidas. Y es que el Sermón del Monte nos enseña que cada una de las bienaventuranzas tienen un orden lógico y que una o la que antecede a la otra siempre tiene una relación directa con ella. Es decir, la pobreza en espíritu es el inicio y luego el llanto. Es necesario que nosotros tengamos pobreza en espíritu para poder verlo en nuestras vidas. Así mismo es con la mansedumbre. La pobreza espiritual, como habíamos dicho, es la ruina. Por la ruina espiritual que tenemos, nos damos cuenta de nuestra condición. Y el llanto se experimenta como resultado de esa ruina. Pero teniendo la pobreza espiritual, sabemos que su promesa es que el reino de los cielos es de nosotros, porque a través de esa pobreza espiritual, digamos que tenemos entrada al reino de los cielos. No es que nosotros podamos ejercer la pobreza en espíritu, bueno, voy a ser pobre en espíritu para poder entrar al reino de los cielos, sino que el Señor en su sacrificio nos dota de esa pobreza espiritual. En la segunda, el llanto que se experimenta es un llanto por la pobreza, pero también tenemos consolación. Entonces, si hemos llegado hasta aquí, sabemos que la pobreza espiritual data de lo que somos realmente. Y si nosotros entendemos qué somos a través de esto, la respuesta sería nada. ¿Por qué? Porque la mansedumbre, o su concepto como tal, es tener una idea adecuada de nosotros mismos. Y antes de que nosotros empecemos a pensar en nosotros mismos, a decir, bueno, sé que tengo algunas fortalezas, algunas debilidades, no es a lo que se está refiriendo como tal. Ian McDougall, en su libro Hero of Heroes, dice que no deberíamos estar llenos de una creencia en nuestra propia bondad y poder, sino más bien en el sentido de nuestro propio pecado y debilidad. Ser manso es una verdadera estimación de quiénes somos realmente, porque la mansedumbre lleva a una actitud humilde y amable hacia los demás, basada en la verdadera estimación de lo que somos. Cuando nosotros estuvimos estudiando Romanos, empezamos a dejar en claro la falsedad de algunos argumentos que nosotros podemos escuchar en el día a día y que se han, digamos, han hincado fondo, han tomado fondo y bases sobre lo que es nuestra cultura, más que todo en las raíces de la filosofía, y es este tema o esta frase de decir el ser humano es bueno, pero su entorno lo corrompe. Las doctrinas de la gracia o Romanos como tal nos enseña que eso no es así. Y nosotros hemos aprendido que todos somos malos en nuestro corazón y que si somos buenos es porque la bondad de Dios reside en nosotros. Pero ¿realmente creemos esto? ¿O hay veces en donde decimos, bueno, pero yo actué en esta manera bien, ¿cómo puede ser que yo sea maldad pura o que yo sea totalmente malo? Yo les hago una pregunta. ¿Qué sentiste la última vez que alguien te insultó? ¿Cómo te sentiste la última vez que alguien te trató como un tonto? O que capaz cuando le explicabas algo a alguien, esa persona, que capaz tú sabías que no sabía tanto como tú, te corrigió y tú quedaste como que no sé qué decir. ¿Cómo te sentiste cuando hiciste algo por alguien, lo ayudaste, te sacrificaste por esa persona y esa persona no respondió como debería? ¿Qué pasó la última vez que sentiste que un amigo te traicionó? ¿Qué pasó la última vez que sentiste que los que estaban a tu lado no estuvieron contigo cuando más lo necesitabas? Son varias preguntas que podemos hacernos. Y de seguro en algunas nosotros vamos a encontrar este tipo de respuestas. Que cuando sentimos el insulto de una persona, intentamos defendernos a capa y espada, pero no exteriormente, en nuestra mente.
que quisimos demostrarle a esa persona que no se puede meter con nosotros. O quisiste hacerle algo peor a esa persona para que entienda que no se debe meter contigo. ¿Qué pasa en tu mente cuando este tipo de cosas suceden? Puedes que no hayas hecho nada ni respondido, pero es muy probable que tú hayas asesinado a esa persona en tu mente. Y no me refiero a imaginar que lo estás matando físicamente, pero murmuraste de esa persona, lo aborreciste luego, o intentaste hacer cualquier cosa para que sintiera la humillación que tú sentiste. No somos tan buenos, ¿verdad? Pues sabiendo que no somos buenos y que todos en algún momento de nuestra vida, en algún tipo de situación como esta, hemos actuado de una manera incorrecta, si ya sabemos esto, si ya lo repetimos, si ya nos lo decimos una y otra vez, ¿por qué nuestro corazón entonces se conmueve? ¿Por qué nos conmovemos cuando una persona a la que nosotros le decimos, sí, yo realmente soy malo, y la persona dice, sí, realmente eres malo, eres una persona muy mala? ¿Qué pasa? ¿Por qué nuestro corazón empieza como a estremecerse? ¿Por qué si con nosotros sabemos hacer algo, o hemos estudiado algo, o tenemos experiencia en algún tipo de cosas, y viene una persona y nos dice, tú no eres bueno para esto? Tú no eres bueno para esto. Capaz llevas tiempo estudiando y te dicen, ¿para qué haces eso? No hagas eso. Tú no eres bueno para eso. ¿Por qué nosotros somos tan susceptibles a las críticas? La mansedumbre habla de una persona que no está siempre a la defensiva. Si nuestra actitud siempre es defendernos ante las personas, estar ante las personas con una actitud defensiva, ante sus comentarios, ante cualquier cosa, nosotros no estamos siendo mansos. Si ante el insulto nuestra reacción es insultar más fuerte, herir más fuerte, atacar más fuerte, señalar más fuerte, ¿de qué carácter cristiano estamos hablando cuando hablamos día a día, o lo que nos repetimos cada vez que venimos a la congregación, o lo que cantamos en las canciones que cantamos? El manso no es orgulloso. Y el manso no es orgulloso por una razón muy buena, porque no tiene nada de qué enorgullecerse. Ni se impone ante los demás. El manso no exige que se le tenga en cuenta por la posición que tiene, por los privilegios que tiene, por los bienes que tiene, por el conocimiento o el nivel social. El manso no hace nada de esto. Martin Lloyd-Jones dice que el manso no usa una coraza de protección porque entiende que no hay nada que proteger. Y John Bunyan dice algo bastante bueno: el que está en el suelo no tiene miedo a caerse. Ahora bien, si la mayoría de nosotros somos totalmente sinceros, nosotros tenemos que admitir que muchas veces somos todo lo contrario a lo que la mansedumbre es. Y nosotros nos apresuramos siempre a defendernos, defender nuestros derechos, la reputación que tenemos, porque siempre tenemos el deseo que las personas piensen bien de nosotros. Pero al mismo tiempo también somos demasiado lentos para exponernos por el bien de los demás o por el bien de la reputación de Dios. Preferimos que se tome el nombre de Dios en vano antes que el nuestro. Y es que cuando vemos la mansedumbre dentro del marco de las bienaventuranzas, nos tenemos que hacer una pregunta: ¿cómo podemos responder ante un insulto si conocemos nuestra realidad? Si Dios ha dotado nuestro ser de pobreza espiritual y nosotros entendemos la ruina que tenemos, que no somos nada ante Dios ni ante las personas,
¿cómo entonces puedo tener orgullo ante otra persona? ¿Será que el pobre, la persona vagabunda en la calle, puede hacer algo para obtener alimento? Si no tiene empleo, si no tiene nada, solamente puede pedir. Solamente está esperando que alguien alrededor tenga misericordia de él. ¿Cómo podemos señalar a otros si más bien nosotros lloramos por nuestra condición de ruina y pecado? ¿Cómo podemos tener la hipocresía de llorar por nuestros pecados, pero cuando alguien pega contra nosotros, allí sí queremos la justicia total de Dios sobre la persona? Hay veces en que nosotros estamos presos dentro de nuestro orgullo, de nuestra arrogancia, de pensar que somos mejores que todos los que nos rodean. Pero Ian McDougall comenta que hay una libertad de la actitud defensiva, y esta libertad es una característica de los mansos. Porque cuando incluso se señala el pecado de estas personas, ellos contestan, sí, es algo en lo que Dios está trabajando en mí. ¿Hemos tenido esa respuesta realmente en un momento de crítica? Nuestra respuesta realmente ha sido, sí, el Señor sigue trabajando conmigo. Para los mansos no es nuevo que ellos sepan que son grandes pecadores y que los demás le hagan saber que son grandes pecadores. Por eso es muy fácil para los mansos poder lidiar con la crítica y con que les señalen. Hay veces que nosotros cantamos en la iglesia o acá en el grupo de jóvenes una canción muy buena que dice, hazme un siervo para tu gloria. Y justamente esto está basado en Filipenses, donde se nos dice que haya pues en nosotros la actitud que hubo en Cristo Jesús. Vamos a empezar a separarlo. Dice, haya pues en vosotros, ok, necesito que en mí haya algo. La actitud, ok, ¿cuál actitud? La que hubo en Cristo, ok, ¿cuál actitud que hubo en Cristo? Que existía en forma de Dios y no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Ahí nosotros nos detenemos y decimos, bueno, yo no tengo eso. Listo. Ok, yo no puedo cumplir con eso porque yo no soy Dios, y si realmente estoy siguiendo más a mi corazón, a mis deseos, a mis cosas, entonces me estoy convirtiendo yo mismo en un Dios. Ok, aquí hago una pausa. Ahora dice el 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Ok, me debo de lastrar de cualquier idolatría que tengo hacia mí mismo y hacia los demás o hacia otra persona, pero ahora debo despojarme de mí mismo y tomar forma de siervo, como lo hizo mi maestro, haciéndose semejante a los seres humanos. Y si llegáramos hasta ahí estuviera bien. Pero ¿saben lo que dice el versículo 8? Y dice, y hallándose en forma de humano, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es impresionante que en muchas partes de la Biblia la mansedumbre está allí alumbrando, como un foco que nosotros podemos ver a lo lejos y no sabemos qué es, sino porque vemos la luz a lo lejos, sabemos que algo está alumbrando, pero está allí. Pero ahora con esta realidad vemos que la mansedumbre es algo totalmente necesario dentro del cristiano, y es que está en nosotros. La mansedumbre hace que el cristiano siempre viva en asombro. ¿En asombro de qué? ¿De la gloria de Dios? Sí, lo sabemos. ¿En qué? ¿En la misericordia de Dios? Sí, hay que recordarla día a día. Pero la persona mansa vive en un asombro de que a pesar de su condición, Dios le ama. Y a pesar de su condición pecadora y de que nosotros nos damos cuenta de cuán pecador somos, nos sentimos asombrados que Dios tenga la misericordia de permitir que todas las personas a nuestro alrededor nos traten bien. Y tú dirás, bien, sí. Porque ¿qué pasa si todas las personas supieran realmente lo que tú piensas día a día? O lo que tú has pensado de ellas.
o lo que tú has dicho de ellas, ¿qué pasaría? ¿Pensarían todos realmente igual de ti? ¿Qué pasaría si esos pensamientos que tú sabes que no debes tener los tienes y todos se enteran? ¿Tú crees que los demás pensarían también de ti como lo creen o como lo hacen ahora? No, ni de mí mismo tampoco. Pero el Señor es misericordioso, que permite que nosotros podamos ir confiadamente al trono de la gracia y podamos hallar misericordia para nuestras almas. Porque nos damos cuenta de nuestra miseria y esa miseria nos lleva al llanto, pero en el llanto está el Señor con sus brazos abiertos, esperando para perdonarnos. Si tú eres cristiano, esta mansedumbre fue impuesta en ti a través del sacrificio de Cristo. Y si tú no estás viviendo esta mansedumbre, es porque sencillamente entonces estás desobedeciendo. Es por eso que nosotros necesitamos aprender cada vez más de nuestro Salvador. El Salmo 25:9 dice que Dios encamina a los humildes por el juicio y enseña a los mansos su camino. Si nosotros no hemos sido diligentes en ser mansos, es porque necesitamos aprender. Y por eso nuestro segundo punto se llama aprendices del Salvador. Así como las bienaventuranzas, esto de las anteriores, la primera y la segunda, esto no es algo nuevo que Cristo estaba enseñando en su momento. Recordamos que leíamos que literalmente es una de las cosas que más me gusta de las bienaventuranzas, porque anteriormente estábamos estudiando las cosas que Pablo decía inspirado por el Espíritu Santo, pero ahora estamos estudiando las cosas que el mismo Cristo dijo. Y siempre pienso que hubiera sido increíble ver a Cristo predicar. Pero qué bueno que tenemos su palabra para poder reflexionar en lo que Él ya dijo y en lo que todavía necesita hacer en nosotros y lo que nosotros necesitamos que Él haga dentro de nosotros. Pero esto no es algo nuevo. La mansedumbre no es algo nuevo que los judíos estaban escuchando cuando Cristo estaba predicando. Y puede que a algunos le haya sorprendido. Puede que algunos hayan pensado, pero ¿qué es esto que está diciendo? Y eso solo muestra que ellos estaban equivocados referente a lo que tiene que ver con el reino de Dios. Porque si nosotros vemos en las páginas de la Biblia, siempre la mansedumbre ha estado caracterizada dentro del carácter de los escogidos de Dios. Y nosotros vamos a explorar solamente algunos en donde vamos a ver qué similitud tienen y qué fin encontramos en esto. El primero es Abraham. En un momento a Abraham le tocó separarse de su sobrino Lot. Para los que no sepan, hubo un momento en donde el ganado de Abraham y Lot empezó a crecer tanto que los pastores de ellos, o sea, sus empleados, empezaron a tener problemas. Y Abraham decidió junto con Lot separarse para no tener problemas. Abraham era tío de Lot y obviamente era mayor que Lot. Y Lot en este caso escogió primero, pero lo hizo porque Abraham le dijo, escoge tú primero. Decide tú qué tierra tomar y luego yo me iré al lado contrario. Si tú te vas hasta acá, yo me iré hacia atrás. Si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Lot tenía toda la autoridad para decirle a su sobrino, tú te vas para allá y yo me quedo acá. O tú te vas para allá y yo me quedo acá y yo escojo la mejor tierra. Pero no. Abraham no decidió sacar provecho de su situación. Y que esto no se malinterprete. Esto no quiere decir que nosotros vamos a salir del grupo de jóvenes y cuando la primera persona que venga nos pida dinero, le damos todo el dinero. Y viene alguien, no tengo dinero, toma mi tarjeta. Y hacemos como que si esto es un disparate. O sea, como que bueno, si hay que entregarlo todo. No es entregarlo todo en este sentido. No es querer tergiversar la enseñanza. Es que en situaciones donde nosotros sabemos que tenemos la ventaja, nosotros decidamos no tomar ventaja.
¿A qué le tenemos miedo cuando queremos tomar ventaja? ¿No entendemos que el Señor es quien nos sostiene? ¿No entendemos que el Señor es quien nos da provisión y quien pone el pan en la mesa? ¿Por qué siempre vamos atrás de las cosas en vez de ir detrás del Señor? Hay algo interesante que podríamos ver y es que Abraham pudiera haber pensado en esto que Salomón había dicho, que Dios aborrece las pesas falsas y las balanzas deshonestas. Pero sería imposible porque Salomón vivió 1100 años después de Abraham. Entonces, ¿cómo Abraham sabía esto si no había Biblia? ¿Cómo Abraham sabía esto si no había palabra? Es porque Abraham era un creyente y era un escogido de Dios, como tú y como yo. Y si lo vemos a él, ¿qué excusa tenemos nosotros que tenemos toda la revelación cerrada en nuestras manos? Y que nos puede recordar día a día cuando lo leamos lo manso que deben ser los hijos de Dios. David había sido ungido por Samuel como rey, pero es importante que tengamos en cuenta esto. Para los que no sepan, Saúl estaba vivo, pero Samuel el profeta unge a David como rey. Y desde ese momento, de hecho ni siquiera desde ese momento, desde el momento en que Saúl se atribuyó cosas que no debía atribuirse, hace un tiempo atrás, Dios le dijo a través de Samuel, tú has sido destituido del reino para siempre. Y tus familiares también. Si hubieras obedecido, yo hubiera puesto tu reino para siempre en Israel. Entonces, en la genealogía de Jesús, leeríamos, o las personas le dirían a Jesús, Jesús, hijo de Saúl, en vez de decir Jesús, hijo de David. Y ya David era rey. Saúl estaba en el palacio aún, pero ya no era el rey legítimo por parte de Dios. Y Saúl tomó una persecución contra David para matarlo. David se refugia en una cueva. Seguidores de David se acumulan y están con él en la cueva, viviendo con él, porque sabían que él era el rey. Y en un momento en donde Saúl va a esta misma cueva, qué casualidad, bueno, no existen las casualidades, en este caso fue la soberanía total de Dios, como siempre es. Saúl va a hacer sus necesidades en la cueva. Y uno de los seguidores de David le dice, este es tu momento, David. Es momento de acabar con la vida de Saúl y que se acabe esto, que te deje de perseguir o buscarte a matarte. Pero David dice algo que es impresionante. Dice que ay de él si llega a tocar el ungido de Jehová. Que seamos sinceros, Saúl no era ya el ungido de Jehová, pero él le tenía respeto aún. Lo que hace David es cortar un poco del manto de Saúl y luego se lo enseña a Saúl más adelante para decirle, mi rey, tuve la oportunidad de acabar con tu vida, pero no lo hice. Saúl en este caso viene, lo abraza. Sí, David, mi hijo. 3 doritos después, Saúl vuelve a perseguir a David nuevamente. Con un ejército más grande, ¿qué hace David? Se refugia. Y va con algunos de sus seguidores al campamento de Saúl. No con la intención de matarlo. Toma la vasija y la lanza de Saúl. Y después más adelante le dice a Saúl, mi rey, yo no sería capaz de hacer algo en contra del ungido de Jehová. ¿Tenía David todo el derecho como nuevo rey de matar a Saúl? Sí. Por la ley podía. No lo hizo. Pero se aguantó un montón de persecución. Pasó hambre en algún momento. Pasó dificultad. ¿Y qué importa? Creo que ninguno de nosotros ha pasado algo como esto. Capaz nuestros problemas son así de pequeños, pero lo vemos así de grandes y estas cosas hacen que realmente veamos que son muy pequeños a veces. Cuando ya es ungido como rey, su hijo Absalón se rebela contra él. ¿Qué hace David? David huye de Jerusalén. Un hombre que se llamaba Simei sale a su paso y empieza a maldecir a David, le empieza a arrojar piedras. Uno de los guardias de David le dice, bueno, pero este hombre ¿cómo se atreve a hacerle esto al rey? Y le dice a David, hay que volarle la cabeza. ¿Qué dice David? Sí, nadie puede
atreverse a hacerle semejante insulto al rey. No. Dice, déjalo que maldiga. Quizá Jehová mire mi aflicción. Esto está en 2 Samuel 16:10. Aún siendo rey, él no usó su poder para castigar a Simei, porque él reconocía que aún podía haber un propósito divino detrás de la humillación que él estaba viviendo. Cuando Natán el profeta viene a confrontarlo tras el pecado que él tuvo con Betsabé, donde comete adulterio contra esta mujer y luego provoca indirectamente la muerte de Urías, el esposo de esta mujer, la reacción de David ante el profeta no fue: ¿cómo te atreves a hablar así al profeta, al rey de Israel? ¿Cómo te atreves, profeta, a decirme esto en mi palacio? No. Él reconoció su culpa, se humilló y escribió uno de los salmos más profundos que podemos leer en la Biblia, el Salmo 51, donde pide a Dios que le dé un corazón limpio y un espíritu recto delante de él. Aun siendo rey, él no rechaza la reprensión de un profeta. Aun siendo rey, no rechaza la reprensión que Dios le da. Asume su error y se somete a la disciplina de Dios. Moisés es un caso que a mí me gusta bastante. Porque desde el principio vemos cuando Dios lo llama, él dice: ¿quién soy yo para que vaya Faraón? Y si nosotros vemos la respuesta de estas primeras preguntas de Dios hacia Moisés, vemos que realmente Moisés está siendo humilde, está siendo realmente manso. Porque primero, nadie se puede burlar de Dios. Y segundo, las respuestas de Dios en este caso no fueron tan fuertes como las últimas, donde ya Moisés sí había, digamos, pasado la raya ante una ordenanza del Señor. Pero en principio, él muestra su humildad y su mansedumbre. Cuando el pueblo que está rebelde está esperando a Moisés, hace un becerro de oro, obviamente Moisés actúa, pero luego Dios le dice que va a destruir este pueblo y va a formar una nueva nación de Moisés. Pero increíblemente Moisés clama a Dios y les dice que no los destruya. Y me acuerda mucho lo que hace Pablo después con sus compatriotas los judíos. Acá Moisés los hace con los israelitas y dice que está dispuesto a que su nombre sea borrado del libro que Dios está escribiendo. Recordemos que Moisés escribió el Pentateuco antes de haber aniquilado al pueblo. En lugar de aceptar un trato de privilegio por ver a Dios cara a cara, ruega por la vida de las personas rebeldes. Después de que Moisés es criticado una y otra vez, su hermana que estaba criticándolo tiene lepra. ¿Qué hace Moisés? ¿Se ríe de ella? No, clama a Dios por la salud de su hermana. Y es impresionante porque Números 12:3 dice: y aquel varón Moisés era muy manso. Escuchen bien esto: más que todos los hombres que había sobre la tierra. En ese momento específico no había nadie en la tierra que fuera más manso que Moisés. Y como habíamos visto en la introducción, los héroes tienen poder, pero la mansedumbre habla de tener poder bajo control. Si nosotros hablamos de poder, veamos qué dice entonces de Moisés, Deuteronomio, en su último capítulo. Dice: nunca en Israel se levantó otro profeta como Moisés, nunca, ni Elías ni Eliseo, nadie, a quien el Señor conociera cara a cara. Nadie fue como él, ni por todas las señales y prodigios que el Señor le mandó hacer en la tierra de Egipto contra el faraón, contra sus servidores y contra toda su tierra, ni por la mano poderosa y los hechos asombrosos como los que Moisés hizo ante los ojos de Israel. Moisés tenía muchísimo poder en su mano, pero jamás abusó del poder que tenía. Nunca se enseñoreó sobre el pueblo. Y Moisés siempre supo que no era nadie delante de Dios, ni de las personas de las cuales él estaba liderando. ¿Cómo es posible que estas personas que no escucharon el Sermón del Monte sabían acerca de la mansedumbre o tenían mansedumbre en su corazón? Bueno, es que todo aquel
que es parte del reino de Dios, es manso. Sin importar la cultura, la época o las costumbres. Nada que está a nuestro alrededor puede cambiar el carácter cristiano, el carácter que el Señor está forjando en nosotros. Si nosotros hablamos de poder, tenemos que hablar entonces del manso y humilde. Es inevitable ir a Cristo porque en su entrada triunfal en Jerusalén no entró montando un caballo, entró montando un asna. Y hacía referencia, en este caso, a una profecía que era necesaria en Zacarías 9:9 que dice: «He aquí tu rey viene a ti, manso, sentado sobre un asna». Como rey él podía haber traído lo que quisiera. De hecho, si ustedes leen, si les invito a que lean Mateo 21, donde es impresionante porque el Señor simplemente le dice a sus discípulos: vayan, busquen un asna, y cuando el dueño les diga algo, le dicen: el Señor lo mandó a buscar. Y ellos fueron y les preguntaron y dijeron: el Señor lo mandó a buscar. El dueño: Es decir, Dios puede decir: manda y busquen una caballería allá en donde Pilato, con pompos y platillos, que el Rey del Universo ha llegado. ¿No? ¿Para qué? Cuando Cristo es arrestado en Getsemaní, Pedro desenvaina una espada y le corta la oreja a un siervo del sumo sacerdote. Jesús detiene la violencia y le dice: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que matan a espada morirán. En lugar de defenderse con fuerza militar, o aún llamar una legión de ángeles para que destruyeran a todos los romanos, no decidió hacerlo. Su mansedumbre se mostró al no permitir que sus discípulos respondan a la agresión con más agresión. Cuando lava los pies de sus discípulos, cuando tiene silencio ante los maltratos de las personas que lo estaban crucificando y él lo maldecían, pero la Biblia dice en 1 Pedro 2:23 que él no respondía con maldición cuando padecía, no amenazaba. Dice que fue afligido y nunca abrió su boca, y su única oración ante la tortura, ante la muerte, fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hay una parte en donde Cristo muestra realmente su corazón, y esto es muy profundo. De hecho, hay un libro que habla de esto, que es de Day Ortlund, que se llama Manso y Humilde. Y es la primera vez que Cristo muestra realmente su corazón hacia nosotros, los seres humanos. Y eso se encuentra en Mateo 11, del 28 al 30, y dice: venid a mí todos los que estéis trabajados, escuchen bien, trabajados y cargados. ¿Alguna vez nos hemos sentido trabajados y cargados? Con una pesadez, con ganas de no seguir viviendo, donde ya no aguantamos más. Donde decimos a veces jugando: Padre, ven, ya no aguanto más. ¿Qué dice el Señor? Yo los haré descansar. Y dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Antes de decir lo que es el yugo era lo que unía a dos bueyes para poder arar. Si un yugo era, un buey era muy grande, arrastraba al otro y el otro no podía, y el buey grande no podía llevar al pequeño y tenía un desbalance total, haciendo que los dos se cansaran y que no pudieran trabajar bien. Él dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Aquí Cristo está abriendo su corazón y dice que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué más? Dice: y hallaréis descanso para vuestras almas. Carga, descanso. Dificultad, descanso. No puedo más, descanso. Y termina diciendo: porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Hay algunas traducciones, si nosotros leemos en Lucas, donde las bienaventuranzas pareciera que dijeran otras palabras, porque dice: bienaventurados los humildes, ¿no? Y en esta dice: bienaventurados los mansos. Esa es por la palabra en el original, que es praur, que algunas veces significa manso, otras veces significa humilde, pero hay otra palabra que significa humilde que no es, digamos, una palabra ideal. Aquí nosotros podemos ver la inerrancia de las Escrituras al que
si nosotros traducimos de una u otra forma, vamos a converger en lo mismo. Dice, aprended de mí que soy manso y humilde. Está abarcando todo lo que tiene que ver con la mansedumbre. Todo lo que nuestro concepto mental puede abarcar sobre mansedumbre, el Señor lo está poniendo sobre sí mismo. Él nos libró no solamente de la carga del pecado que llevaba en nuestras vidas. Él nos libró de todo. Entonces, ¿por qué estamos buscando en el piso o en los lados alguna carga que llevar? ¿Por qué queremos agarrar el orgullo y ponerlo acá? ¿Por qué queremos ir y conocer algo para tener arrogancia y humillar a los demás? ¿Por qué estamos buscando cargas que no tenemos? Ya el Señor nos libró de toda carga. No pongamos carga entonces en nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos el yugo ligero de nuestro Señor. Y si estamos cargados, tenemos que soltar lo que nosotros mismos hemos agarrado y cargado. Hay un deseo en nosotros de inflar nuestro orgullo constantemente. Hay un deseo de sentirnos superiores a los demás. Todos tenemos este deseo. Hay un deseo siempre estar en la defensiva de las cosas, de mostrar que sé, que soy valioso, que valgo algo, que tengo un propósito, que tengo un futuro, que tengo una reputación. Nada de eso sirve delante del Señor. Y con eso no estoy diciendo que te esfuerces si estás estudiando o si estás trabajando o lo que sea que estés haciendo, porque tienes que hacerlo para la gloria de Dios. Pero no significa que tú vas a dejar y depositar todo lo que tú eres en eso. Porque a un Dios tan grande lo estás rebajando a algo tan pequeño. Es imposible hacerlo. No podemos rebajar a Dios. Lo que estamos haciendo es tomando otro Dios. Porque a Dios no lo podemos rebajar. Entonces, cuando Cristo decide abrirnos su corazón y nos dice que seamos mansos y humildes, Él nos está diciendo que tu corazón sea como el mío. Eso es lo que nos está diciendo. Y podemos decir, ¿pero cómo? ¿Pero cómo hago eso? Pues en Cristo puedes hacerlo. Porque como cantamos justamente antes de empezar la predicación, tenemos que rogarle al Señor, ayúdame a menguar y crece en mí. Ayúdame a menguar y dejar mi orgullo, echar al lado mi arrogancia y que tú crezcas en mí y que sea menos yo cada vez. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a reconocer nuestra miseria constantemente, reconocerla hasta el punto de llorar y entender el dolor que hay en la entrega de un Dios poderoso por alguien que no lo merece. Es fácil entonces no ser susceptible ante las críticas ni ante los comentarios que nos rodeen, porque es que conocemos entonces realmente nuestra posición y lo que somos. Es fácil ser manso cuando hay primero una verdadera conciencia de la miseria espiritual y de lo que somos. Entonces roguémosle al Señor por misericordia. Y nuestro último punto para ir cerrando se titula La mansedumbre, la herencia de la tierra verdadera. Todas las bienaventuranzas tienen, digamos, una beatitud, que es la bienaventuranza en sí, y una promesa. La promesa de las anteriores, la primera es porque de ellos es el reino de Dios, la segunda es porque recibirán consolación, y acá dice porque ellos heredarán la tierra. Como hablábamos en el principio, los héroes conquistan cosas, personas, triunfan sobre algo con sus fuerzas, con su valentía, a veces con el carisma. Hay superhéroes que solo son graciosos. Marvel ha hecho eso en todos los superhéroes, arruinaron un montón de superhéroes, pero bueno, con su carisma a veces es su superpoder o su inteligencia. Y si nosotros extrapolamos eso a los hijos de Dios, ¿hay algo por lo que nosotros necesitamos luchar para merecer?
¿Hay algo por lo que nosotros deberíamos desgastarnos para poder alcanzar? Que no se confunda con la lucha del pecado, porque es una lucha interna que nosotros tenemos. Pero ¿qué pasa en el exterior? Porque la lucha en el orgullo no está en el interior nada más. Siempre el orgullo se exterioriza. Siempre, siempre. Entonces, ¿por qué luchamos con eso? Luchamos con eso porque a veces no entendemos el significado profundo de la herencia que tenemos. Para los israelitas la palabra tierra y herencia era ponerle los ojos así. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos el Antiguo Testamento, Dios le prometió a Abraham que le iba a dar tierra, una tierra, lo que llamaban la tierra prometida. Y de hecho en el original, si nosotros leemos esto, dice, porque ellos heredarán la tierra prometida. Y los fariseos y los judíos que estaban ahí dicen, pero Jesús, ¿de qué tú estás hablando? ¿Tú no ves de dónde estás sentado? Estás sentado sobre la tierra que fluye leche y miel. Estás sentado sobre la tierra que tú le prometiste a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿De qué tierra prometida estás hablando? ¿O es que quieres que le quitemos la tierra a los romanos? No. Como el Sermón del Monte, todo y nada tiene que ver con lo terrenal. A la tierra que se está refiriendo el Señor cuando habla acá es el cielo nuevo y la tierra nueva, pero no es solamente el pedazo de tierra, no es la tierra que podamos tocar con nuestros cuerpos incorruptibles, no. No es la belleza que podamos ver cuando estemos con el Señor, no es las cosas que podamos observar, tocar, palpar, ver la tierra como era en el principio, como Adán y Eva lo vieron. No es eso lo que se trata de la esencia misma de ser un ciudadano del reino de Dios. Se trata del regalo que Dios nos está dando, porque, seamos sinceros, ya es demasiado con que Dios salve nuestras almas, pero que aparte nos dé una vida completa de felicidad es más que demasiado. Porque solo salvarnos era más que suficiente, porque no teníamos ninguna salvación ni escapatoria. Pero aparte nos promete una vida de felicidad completa. Es demasiado. Y esa esencia es lo que Él está rescatando acá. Y es impresionante porque esa esencia la tenemos nosotros desde ya. Si nosotros recordamos Romanos 8, 16 al 18, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, o sea, hablando del Espíritu Santo, que da testimonio a nosotros mismos, de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Escuche bien, que si es que padecemos justamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables a la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse y que Cristo ya conquistó y que podemos gozar desde ahora. Esta esencia que habla de ser ciudadano del reino de Dios, porque ya lo vemos desde la primera bienaventuranza, acá se hace como que un recordatorio. No olvides que eres parte del reino de Dios, no olvides que tienes como herencia esta tierra. Es lo que nos quiere decir en esencia, es que nosotros tenemos una actitud de ciudadano del reino de Dios. Es muy parecido a las culturas o países que tienen otros idiomas. Son muy característicos entre ellos y tienen una esencia. A un argentino se le reconoce muy fácilmente por su acento en toda parte del mundo. Asimismo también se le reconoce a muchas personas. Sabemos qué es, pero en el caso de nosotros, ¿se nos reconoce entonces por nuestro carácter cristiano? Pues en 2 Corintios Pablo nos dice, nos imaginan tristes y estamos siempre alegres. Parecemos pobres y enriquecemos a muchos. Damos la impresión de no tener nada y lo tenemos todo. Qué bueno es Dios que no solamente nos salva, sino que nos da un sentido de pertenencia, nos da identidad. Nosotros pertenecemos al reino de Dios. Esa es nuestra identidad. No lo que otras personas puedan decir o que la cultura diga o las ideologías. Nosotros le pertenecemos
al Señor, y eso es lo que Él quiere denotar con esta bienaventuranza. Para concluir, la verdadera mansedumbre solamente se expresa en un corazón que ha sido renovado por Dios. Uno que entiende su ruina y se lamenta, pero también que es abrazado y consolado por el Padre. El manso vive asombrado ante Dios y ante el trato de los demás, porque sabe que Dios es misericordioso de permitir que sus hermanos puedan tratarlo bien a pesar de lo pecador que es. Y como vimos en la introducción, los héroes conquistan para sí y para los demás, y conquistan las cosas que creen que merecen. Nosotros no podemos rebajar a Cristo a un superhéroe. El Señor es mucho más grande que eso. Pero Él ya conquistó todo y nos lo ha entregado. Y nuestro Señor es digno de ser alabado, porque Él es más grande que cualquier héroe que nosotros podamos conocer o imaginar. Él es más grande de lo que nosotros podemos creer o pensar. Y su amor es más grande de los pecados que nosotros podamos cometer. El Señor, cuando abre su corazón, lo abre para que nosotros podamos aprender de Él. Y si Él mismo nos lo está diciendo y no decidió usar ningún hombre, ni profeta, ni apóstol, ni rey para decir eso, es porque realmente quiere que nosotros vivamos aprendiendo de su humildad y su mansedumbre. Nuestra reacción ante esto tiene que ser despojarnos del orgullo, de la arrogancia y de la falsa imagen que nos creamos nosotros mismos. Y si de algo podemos estar felices, satisfechos y sentirnos agradecidos, es porque su sacrificio nos ha rescatado y nos ha hecho parte de Él. Si nosotros podemos estar felices y agradecidos, es que en el mañana las luchas que tenemos hoy no se compararán con el gozo que tendremos en el mañana. Si por algo podemos estar agradecidos, es saber que podemos disfrutar de ese gozo desde hoy. Démosle gracias a Dios porque nos ha hecho mansos, pero no solamente mansos, sino herederos también. Padre poderoso, gracias por tu incomparable amor para con nosotros, Dios mío. Porque cuando vemos tu gloria y misericordia, Dios mío, no podemos sino asombrarnos. No solo nos das vida eterna, Señor, sino que nos das un propósito también. Y no solo nos das un propósito, sino que nos das una promesa de ser felices para siempre y por siempre justo a ti, Señor. Ni siquiera merecemos la salvación, Dios mío. Ya has hecho demasiado por nosotros, dándonos una herencia eterna. Que podamos entonces reflexionar todos los días de nuestra vida en esto. Y poder reconocer que necesitamos menguar para que tú crezcas. Que necesitamos dejar de ser desobedientes y empezar a vivir en mansedumbre. Para contigo y para con nuestros hermanos y aún para nuestro prójimo. Ayúdanos, Dios mío, a ser cada vez más como tú. En el nombre de Jesús. Amén.